y yo somos hermanas gemelas. ¿Por qué debería haber sufrido durante tantos años en vano? Ella es la hermana más intrigante que he visto en mi vida. Para casarse con un miembro de una familia rica, recurre a cualquier medio para llevarse a mi hermano. Mi cuñado está lejos de mí. Primero, usa la identidad de su hermana gemela Bensi para navegar entre hombres. Al enterarse de que Bensi se casó por error con Deck, incrimina a Bensi por sus propias fechorías, creando malentendidos entre mi hermana y mi cuñado. Lav, aprovechando esta oportunidad, pretende reemplazar a mi hermana. Pero sus tácticas van mucho más allá. Manny orquesta deliberadamente un accidente automovilístico, logrando reunir a Deck, su exnovio que una vez la abandonó, y a ella misma. Deck, presenciando el accidente, inmediatamente se detiene para comprobarlo, solo para encontrar a una mujer que se parece exactamente a su esposa Bensi. Es solo en ese momento que Deck se da cuenta de que Manny y Bensi son hermanas gemelas. Quizás, se casó con la persona equivocada. Manny, mirando al hombre que ella no ha sido vista en años, finge una apariencia lamentable y se arroja a los brazos de Deck. Posteriormente, Deck lleva a Manny a casa. Manny finge ser cariñoso y le dice a Deck que antes se fue abruptamente debido a que su madre estaba gravemente enferma y no quería ser una carga para Deck. Ella afirma repetidamente que ama solo a Deck. Sin embargo, Deck, incómodo, le informa a Manny que ya se ha casado con su hermana gemela, Bensi. Aunque Manny sabía sobre el matrimonio de Deck, ella actúa como si no pudiera creerlo. Estamos casados. Es imposible. En un intento por comprobar si Deck todavía la ama, Manny sale corriendo abruptamente, con Deck persiguiéndola de cerca. Con una sonrisa engreída en su rostro, Manny estaba seguro de que Deck todavía tenía sentimientos persistentes por ella. Al verlo alcanzarlo, continuó con su acto. «Déjame ir». «¿Qué debo hacer?», exclamó Manny, empujando a Deck y saltando al río. Deck, pensando que Manny estaba profundamente enamorado de él, imprudentemente saltó al río para salvarla. Al presenciar el éxito de su plan, Manny finalmente reveló una sonrisa triunfante. Después de regresar a casa, Deck le dijo a su abuela que se había casado con la persona equivocada y que Manny era con quien realmente quería casarse. Resultó que su separación hace años fue un malentendido por su parte. Sin embargo, el matrimonio no es un asunto baladí y su abuela se opuso vehementemente a su unión. En un ataque de ira, echó a Deck de la casa. Su madre también le aconsejó a Deck que considerara cuidadosamente a quien amaba realmente. Al escuchar esto, Deck pareció contemplativo. Por otro lado, el astuto Manny sabía que confiar únicamente en sus habilidades de actuación no sería suficiente para mudarse sin problemas a la lujosa mansión. Necesitaba jugar otra carta para conquistar a Deck. Manny buscó a la madrastra que ella despreciaba y, con la promesa de una generosa venganza, la convenció de montar un drama frente a Deck. La madrastra, fingiendo que la salud de su padre había empeorado, engañó a Bensi para que fuera al hospital. Al mismo tiempo, Manny, con el pretexto de visitar a su padre, convenció a Deck para que la acompañara al hospital. Aprovechando el momento oportuno, la madrastra inició su improvisada actuación. Tan pronto como Deck entró en la habitación del hospital, la madrastra abofeteó fuertemente a Bensi. Aprovechando la oportunidad, acusó a Bensi de ser un buscador de oro vanidoso y materialista, atribuyendo la enfermedad de su padre a la falta de autodisciplina de Bensi. El matrimonio con Deck no fue más que una búsqueda de dinero. Estas palabras cayeron pesadamente en los oídos de Deck y, en un ataque de ira, salió furioso. Bensi lo persiguió, desesperada por hacerle creer. Incluso abandonó su orgullo y se arrodilló frente a Deck, pero él había perdido su racionalidad. Despreciaba a Bensi por engañar las emociones a cambio de dinero. Deck le arrojó un fajo de billetes a Bensi como un insulto directo. Ante tal humillación, el corazón de Bensi se congeló por completo. Nunca esperó que el hombre que amaba profundamente preferiría creer las mentiras de los demás en lugar de confiar en sus sinceras palabras. Bensi estaba completamente decepcionado con Deck. Al regresar a la casa de Deck, comenzó a empacar sus pertenencias, decidido a dejar este lugar y a este hombre para siempre. Sin embargo, Deck no dejó ir a Bensi tan fácilmente. Se burló intencionalmente de Bensi y le preguntó si ya había encontrado al próximo socio. Con el corazón roto y sin ganas de seguir discutiendo con un marido que no le creía, Bensi no vio ninguna razón para quedarse. Entonces, decidió irse. En ese momento, entró la abuela, oponiéndose a la partida de Bensi y sugiriendo una idea sorprendente: que Manny se mudara temporalmente con la condición de que Bensi no se fuera. El motivo de la abuela era sencillo. Aunque no había conocido a Manny, su intuición le decía que Manny era un personaje astuto. En lugar de estar a oscuras,
prefirió traer a Manny a la casa y ver qué planes estaba tramando esta mujer. Por otro lado, Manny desconocía el astuto plan de la abuela. Se sentía orgulloso de sí mismo por mudarse a la lujosa mansión, sin darse cuenta del hecho de que finalmente arruinaría todo. Cuando Dec llevó a Manny a conocer a la abuela, a pesar de los esfuerzos de Manny por presentarse como una dama inocente y elegante, la abuela instantáneamente se dio cuenta de sus intrigas. No solo la abuela, sino también la madre y el mayordomo pudieron discernir las astutas intenciones de Manny. Al final, ante los comentarios irónicos de la abuela y el mayordomo, Manny, además de tener un rostro similar al de Benzi, era muy diferente de Benzi en todos los aspectos. Incluso con toda su astucia, bajo la presión de las duras palabras de la abuela, Manny solo pudo aguantar en silencio. Después de salir de la presencia de la abuela, Dec y Manny se toparon con Benzi. Manny, frente a Dec, fingió ser afectuoso, abrazó cálidamente a Benzi y expresó el deseo de tener una conversación privada con su hermana. Una vez solo en una habitación vacía, los verdaderos colores de Manny emergieron instantáneamente. Ella descargó toda su ira sobre su amable hermana, Benzi. Manny siempre había estado celoso de su hermana. A pesar de ser hermanas gemelas, el destino había permitido a Benzi llevar una vida de lujo desde pequeña, mientras que Manny tuvo que vivir en la pobreza. En consecuencia, Manny asumió la identidad de su hermana todos los días, provocando problemas con los hombres y manchando la reputación de Benzi. Sin embargo, Manny no podía imaginar que, incluso en estas circunstancias, Benzi encontraría el amor verdadero. Irónicamente, el amor genuino de Benzi surgió como consecuencia de las acciones vengativas de Manny contra ella. Esta comprensión dejó a Manny aún más reacio a aceptar su destino. Estaba decidida a destruir toda la belleza de la vida de Benzi y llevarse a Dec por completo. Por la noche, Manny se puso deliberadamente un camisón seductor, con la esperanza de reavivar el pasado con Dec. Sin embargo, Dec declaró que él y Benzi aún no se habían divorciado y rechazó la entusiasta invitación de Manny. Luego se dio vuelta y salió de la habitación. Inesperadamente, Dec fue a la habitación de Benzi y esperó ansiosamente a que regresara. Después de terminar el trabajo, Benzi, al ver a este hombre de poca inteligencia, decidió ignorarlo porque sabía que solo podía pronunciar palabras hirientes. Efectivamente, Dec agarró a Benzi y le preguntó si ahora tenía un amante. Benzi, inflexible, respondió con indiferencia. Piensa lo que quieras. Sin embargo, Dec tomó directamente a Benzi en sus brazos, negándose a soltarlo por mucho que Benzi luchara. Enfadado, Benzi pisoteó el pie de Dec para liberarse de su agarre. Sin embargo, la dulce pero atormentadora escena entre los dos fue observada por el mayordomo, quien inmediatamente informó a la abuela. La abuela, encantada con este acontecimiento, decidió hacerle una broma al niño tonto. Ella planeaba unir fuerzas con la familia para burlarse de él y hacerle ver sus verdaderos sentimientos. Por otro lado, Manny, en su esfuerzo por ahuyentar a su hermana Benzi, encontró a su exnovio Benxion y lo sobornó con un fajo de billetes. Ella quería que él acusara falsamente a Benzi frente a Dec, haciéndole creer a Dec que tenían una relación pasada. Después de llegar a un acuerdo, Benxion, reacio a dejar ir a Manny fácilmente, participó en actividades inapropiadas con ella. Cuando Manny se despertó y se dio cuenta de que ya era de mañana, corrió apresuradamente de regreso a la mansión. Sin embargo, el mayordomo, que estaba ocupado en el patio temprano en la mañana, vio a Manny escabulléndose por encima de la pared, comportándose de manera sospechosa. El mayordomo informó inmediatamente del incidente a la abuela y juntos fueron a la habitación de Manny. Sin embargo, el astuto Manny estaba preparado. Abrió la puerta con una mirada fingida de sueño. Pareciendo como si no se hubiera despertado del todo y sin pruebas concretas en la mano, la abuela decidió no decir mucho y se fue después de algunos comentarios superficiales. Posteriormente, llamó a Dec y le informó que había aceptado su divorcio de Benzi. Animó a Dec a buscar la felicidad que deseaba. Sorprendentemente, Dec, al escuchar esto, mostró una expresión de disgusto ya que no tenía intención de divorciarse de Benzi. Al día siguiente, Benxion visitó la casa de Dec. Frente a todos los miembros de la familia, afirmó audazmente que Benzi lo había seducido y había tenido encuentros secretos con él varias veces después del matrimonio. También acusó a Benzi de sobornarlo para incriminar a su hermana Manny. Benxion echó toda la culpa a Benzi. Aprovechando la oportunidad, Manny actuó con un comportamiento aparentemente impotente y agraviado, interrogando a Benzi sobre por qué era tan desalmada. Aprovechando la inteligencia limitada de Dec, la actuación de Manny lo convenció aún más de que Benzi era responsable de todo. Estaba aún más convencido de que Benzi había orquestado todo. Incapaz de defenderse, Benzi anticipó que Dec no le creería. En consecuencia,
A regañadientes le propuso el divorcio a Dec. En su estado irracional, Dec, en un ataque de resentimiento, aceptó la petición de Benzi, y la pareja que alguna vez fue amorosa se convirtió en el estado actual de las cosas. La persona más encantada con estos acontecimientos fue Manny. Finalmente había logrado arruinar la felicidad de su hermana. Sin embargo, el guionista no dejaría que Manny triunfara tan fácilmente. Después de todo, su exnovio Benxion no era un blanco fácil. Manteniendo un secreto importante sobre Manny y que el dinero que ella le dio era insuficiente, Benxion chantajeó audazmente a Manny. Exigió que Manny le proporcionara todo el dinero que tenía por el resto de su vida, o de lo contrario expondría el secreto de Manny al público. Ante la codiciosa extorsión de Benxion, el odio profundamente arraigado de Manny hacia él alcanzó su punto máximo. Fingiendo estar de acuerdo con las demandas de Benxion, ocultó sus verdaderas intenciones. Al atraerlo a una choza con techo de paja escasamente poblada, la alegría de Benxion no tuvo límites cuando vio la bolsa en el suelo llena de dinero. Sin embargo, al momento siguiente, Manny rápidamente sacó un cuchillo, cortando la cintura de Benxion y dejándolo incapaz de ponerse de pie. Manny planeó crear un accidente, quemar viva a Benxion, pensando que eso resolvería su problema sin que nadie lo supiera. Para su sorpresa, los aldeanos cercanos se sintieron atraídos por las llamas y lograron rescatar a Benxion. Desafortunadamente, Benxion sufrió graves quemaduras y perdió temporalmente la capacidad de hablar. Cuando Manny se enteró de que Benxion todavía estaba vivo, se quedó sin habla por la sorpresa. Para evitar su propia exposición, Manny estaba decidida a eliminar cualquier evidencia. Pronto, un plan malicioso se formó en su mente. Manny, con un motivo siniestro, decidió que Benzi asumiría la culpa de todo. Manny rápidamente puso su plan en acción. Imitó la suave sonrisa de Benzi frente al espejo y luego se quitó el vibrante esmalte de uñas de las manos. Tenía la intención de hacer que Benzi asumiera la culpa de todas sus fechorías. Manny, disfrazado de Benzi, organizó una reunión con Benxion en el hospital, alegando que ella quería revelar la verdad de la injusticia contra él. Cuando Benzi fue atraída con éxito al hospital, Manny se aprovechó de que estaba indefensa, la drogó por detrás y la arrastró a un almacén abandonado. Posteriormente, Manny se puso la ropa y los accesorios de Benzi y aplicó un elegante maquillaje ligero para imitar la apariencia de Benzi. En esta transformación, Manny se convirtió en la refinada hermana Benzi. Luego se acercó a la estación de enfermeras y preguntó amablemente por la habitación de Benxion. Armado con el número de la habitación, Manny localizó sin esfuerzo a Benxion. Cuando Benxion vio a Manny, a pesar de que ella se ponía el atuendo de Benzi, inmediatamente reconoció que la mujer que tenía delante era Manny. Al darse cuenta de que había sido identificada, Manny abandonó el acto. Manny agarró directamente una almohada y asfixió sin piedad a Benxion. Benxion, incluso en sus sueños, nunca imaginó que encontraría su fin a manos de Manny de esta manera. Inesperadamente, una enfermera irrumpió en ese momento, presenciando la escena y quedando estupefacta. Manny sonrió y se acercó a la enfermera, aprovechando la oportunidad para golpearla hasta dejarla inconsciente con una carpeta de historial médico. Una vez eliminados todos los obstáculos, Manny regresó rápidamente al almacén para volver a ponerse su propia ropa. En este punto, la muerte de Benzi había sido exitosamente atribuida a Benxion. Benzi se despertó poco después. Cuando corrió a la habitación de Benxion, le informaron que Benxion había recibido una caja de comida. De regreso a casa, Benzi se sintió incómodo, sintiendo que algo andaba mal. Al poco tiempo llegó la policía, sospechando la participación de Benzi en un caso de asesinato y solicitando su cooperación en la comisaría. El desafortunado Benzi fue encarcelado en espera de juicio. Al mismo tiempo, Manny estaba ocupado rociando perfume, preparándose para presenciar la situación de Benzi. Cuando Manny y Jack llegaron a la prisión, Manny, fingiendo estar genuinamente preocupado, consoló a Benzi para que no se preocupara demasiado. Si Benzi realmente no hubiera cometido el asesinato, saldría sana y salva. Benzi pensó que Manny estaba sinceramente preocupado y, tomando la mano de Manny, le pidió que cuidara de su padre. De repente, pasó una brisa que llevaba el aroma del perfume de Manny. Benzi recordó la fragancia idéntica del día que la drogaron. Se dio cuenta de que Manny estaba detrás de todo el plan, especialmente porque el asesino resultó ser su propia hermana. Por lo tanto, Benzi dejó de luchar. Si ella no iba a la cárcel, su hermana sí iría. Además, Dec perdería a su verdadero amor. Al pensar en todo esto, el corazón de Benzi se llenó de emociones encontradas. Aunque Jack no creía en la inocencia de Benzi, creía que ella no cometería un asesinato. Entonces, para demostrar la inocencia de Benzi, Dec encontró las cartas de solicitud de empleo anteriores de Benxion.
Al comparar la escritura a mano de las cartas falsas enviadas a Benzi, que la llevaron al hospital, con las firmas auténticas de las solicitudes de empleo, era evidente que no coincidían. Esto indicó que alguien se hizo pasar por Benxion, atrajo a Benzi al hospital y luego mató a Benxion, incriminando a Benzi por el crimen. El principal sospechoso, que se parecía exactamente a Benzi, era Manny, la hermana gemela idéntica de Benzi. En ese momento, la inteligencia de Jack finalmente entró en acción. Posteriormente, Benzi fue liberado sin cargos, mientras que Manny fue llevado para interrogarlo. Sin embargo, la enfermera, a juzgar por su apariencia, descartó a Manny como el asesino. Aunque Manny regresó sano y salvo a casa, ella ya no podía quedarse quieta. Lo que parecía un plan perfecto ahora tenía todos los dedos apuntándola. Manny se estaba derrumbando internamente, pero pronto, surgió en su mente una nueva idea para incriminar a su hermana. Al día siguiente, Manny se acercó a Benzi, llorando y disculpándose, buscando perdón. Le confesó a Benzi que el verdadero amor de Jack era por ella y no por Benzi. Luego, tomó un cuchillo, con la intención de expiar sus pecados con su vida. Simultáneamente, Deck y su séquito llegaron a la casa de Benzi, engañados por las razones preestablecidas por Manny para ir allí. Cuando todo estuvo listo, Manny se apuñaló sin piedad con un cuchillo. Esta acción dejó a Benzi estupefacto. Antes de que pudiera reaccionar, Manny ya le había entregado el cuchillo a Benzi y luego se desplomó en el suelo, gritándole a su hermana y preguntándole por qué se había lastimado. Aunque Jack y los demás creían que todo era parte del plan de Manny, la policía solo creyó en lo que vieron. Benzi fue arrestado en el acto. Manny, al ver cómo la policía se llevaba a su hermana una vez más, reveló una sonrisa triunfante. Deck, muy consciente de los planes de Manny, sabía que no había pruebas que demostraran su culpabilidad. Entonces, Deck decidió fingir casarse con Manny y luego cortar los lazos con esta familia por completo. Quería ver cuánto tiempo Manny podría seguir actuando cuando se convirtiera en un hombre pobre. Al día siguiente, Deck visitó a Manny en el hospital, mostrándole preocupación y cuidado, fingiendo creer que era Benzi quien le había hecho daño. Incluso le dio a Manny un beso reconfortante. Manny, satisfecha con el éxito de su plan, mostró una sonrisa maliciosa. Una vez que Manny fue dado de alta, Deck se opuso abiertamente a la abuela y trajo a Manny de regreso a la habitación, expresando su intención de compensarla. Al día siguiente, Deck y Manny pasaron por el registro de matrimonio y se casaron legalmente. Manny abrazó a Jack con entusiasmo, ya que su sueño de casarse con un miembro de una familia rica finalmente se había hecho realidad. En ese momento, la abuela recibió la noticia y se apresuró a llegar. Ella no estaba de acuerdo con el matrimonio de Jack y Manny, pero Jack abrazó a Manny y declaró que su amor era indestructible. Incluso si lo perdieran todo, no podría soportar perder a Manny. Seguido de eso, la abuela, enojada, expresó que si Jack elegía a una mujer no reconocida por la familia, sería repudiado. Deck, de acuerdo con los deseos de la abuela, dejó en claro que preferiría renunciar a la herencia de miles de millones que separarse de Manny. Sin embargo, Manny, al escuchar estas palabras, no se sintió nada feliz. El sueño de casarse con un miembro de una familia rica que había esperado ansiosamente se hizo añicos muy fácilmente. Sin embargo, Manny no era alguien que aceptara pasivamente los giros del destino. Al colarse en la habitación de la abuela por la noche, tenía la intención de eliminar el obstáculo a su felicidad. Sin embargo, Manny nunca esperó que la persona en la cama fuera Deck. En ese momento, Manny estaba completamente confundido. Su sueño tan esperado de casarse con un miembro de una familia rica se había desmoronado inesperadamente. Sin embargo, Manny no podía resignarse a esperar lo que el destino dispusiera. Más tarde esa noche, fue en secreto a la habitación de la abuela, con la esperanza de eliminar a quien bloqueaba su camino hacia la felicidad. Sin embargo, Manny nunca esperó encontrar a Jack en la cama de la abuela. Completamente desconcertado, Manny salió apresuradamente de la habitación, solo para encontrarse con la policía que esperaba afuera. Sin ningún lugar al que escapar, Manny tuvo que afrontar las consecuencias de la ley. Una vez que todo se resolvió, Deck y Benzi finalmente expresaron sus sentimientos el uno por el otro. Los dos amantes, que habían afrontado numerosos obstáculos, estaban ahora unidos en matrimonio. Finalmente, la historia de Manny sirve como evidencia de que la ambición, si no se controla, puede convertirse en un costoso desastre. El engaño y la manipulación solo provocan pérdidas irreparables. Manny cambió su familia, sus relaciones y, en última instancia, a sí misma para perseguir un sueño insostenible. La lección aquí es sobre la reflexión y la comprensión del verdadero valor del éxito. La ambición no debe erosionar la ética y la compasión.
Una relación y comprensión genuinas finalmente trajeron verdadera felicidad, mientras que la ambición desenfrenada de Manny resultó en soledad y sufrimiento. Es un recordatorio de que en nuestro viaje, el precio de la ambición puede ser demasiado alto si no mantenemos la cabeza despejada y el corazón cálido. Gracias por ver. Somos Sola Resume. Adiós y nos vemos de nuevo.